El día de hoy les voy para la clase de teoría de derechos humanos a exponer un pequeño proyecto de investigación titulado Afrocolombianos e indígenas, discurso de orgullo detrás del racismo. Básicamente este proyecto trata desde su resumen en aquel racismo proveniente de esa lucha de clases sociales en los que antiguamente hablamos de siglos atrás materialmente ostentaban más, eran considerados de las clases pudientes y que aquellos que no tenían mucho o nada o que se caracterizaban por su color de piel eran tratados como esclavos y discriminados y usados para provecho de aquellos que supuestamente pertenecían a las clases sociales altas y que en América los indígenas antes de la colonización, quienes claramente y como se sabe eran comunidades ricas y ordenadas y claramente en su mayoría por no decir totalmente predominante, en América son sacadas, perturbadas y usadas para provecho por los españoles y que a día de hoy hablamos de una extinción de las mismas por esa calidad de inferiores que empezaron a ostentar en la época colonial y que aún en Colombia, pese a la diversidad que nos caracteriza culturalmente, suele ser frecuente escuchar, leer y presenciar actos de discriminatorios por razón de la raza, etnia o color que algunos ostentan y que para el caso concreto de este proyecto serán las minorías indígenas y los afrocolombianos, básicamente por esa creencia errada de una raza superior. También dentro de este proyecto se abordará esa normativa, digamos, vigente, tanto nacional como internacional, que está ratificado y que tiene desarrollo constitucional en Colombia, que aboga por esa igualdad y no discriminación por ningún motivo sobre, digamos, las razas y etnias en el caso concreto. Y digamos que pese a ese desarrollo jurisprudencial y normativo que hay y todo lo que consigo trae esos desarrollos, los gobernantes y las personas de este país que poco hacen por la preservación y fortalecimiento de tales comunidades en el momento que ellas son reconocidas por algún motivo, por su naturaleza, por su patrimonio, por todo, se exaltan a sí mismos como coadyuvantes de tal logro cuando realmente en ocasiones son parte de ese racismo que hay aún latente. Dentro del tipo de investigación que se usó, hablamos de una investigación descriptiva frente al racismo y una jurisprudencial frente al desarrollo que hay en Colombia e internacionalmente de los derechos intrínsecos a toda persona sin distinción de raza o color. Siendo así, dentro, digamos, la introducción y desarrollo de este proyecto, es necesario hablar de que ese racismo, en palabras del ACNUR en este caso, se define como cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas. Y pues es claro que para que el racismo no es un tema de otro mundo y mucho menos algo alejado de la realidad de Colombia, pues aún creyéndose que la civilización ha ido evolucionando y cambiando de perspectivas que anteriormente se habían apadrinado a razón de, como ya se mencionó, esa creencia española de otra raza distinta. También puede ser cierto que cada uno de nosotros, ¿por qué no?, tengamos un porcentaje, no sé, mínimo, medio, máximo, de una descendencia indígena y muchos
de los que en este país habitan creen que ellos son de otra raza que nada tienen que ver con la descendencia indígena. Siendo así, digamos que es necesario defender también la pertenencia cultural que Colombia tiene hacia el mundo y que se deje de lado esos actos discriminatorios cuando hablamos de un país multicultural y diverso, que creeríamos no serían usuales entonces esos tratos, pero que el panorama es otro, y que también se habla de que ese racismo se da como un fenómeno psicosocial e institucional que responde a ese temor a la diferencia. Siendo así, en vez de erradicarse, ese racismo aumenta día tras día, y ese es el propósito de este trabajo. Básicamente desarrollar un problema jurídico tratado como cuál o cuáles han sido las razones que sustentan el encauzar dentro de un país diversamente étnico a ciertos tipos de personas bajo la premisa de diferentes. Diferencia que claramente termina eximiéndolos en ocasiones de la igualdad en el trato y oportunidades, salvo cuando los mismos se encargan de enaltecer al país, caso en el cual pues los indiferentes toman crédito. Es entonces cuando, por ejemplo, hablando de los afrocolombianos que son objeto de estudio en este proyecto, eh, fue clasificada su raza desde años anteriores y no muy lejanos tampoco, en proceso de independencia del país, como una raza salvaje e inferior, intrínsecamente ligado al color de piel oscuro que ostentaban esas personas pertenecientes a la parte costera y selvática de lo que antes se conocía como Nueva Granada, y que fueron también anteriormente se les fue apropiada esa dignidad de persona que cada uno de nosotros tenemos, usándolos a título de bien mueble que adquirían aquellos pertenecientes a esas castas o sectores sociales. Aunado a lo anterior, hablamos en términos de los indígenas, que el Estado en años anteriores, comandado por los integrantes suyos, quienes con poco sentido de pertenencia, y bajo la premisa de la modernización e industrialización, permitieron que mediante el ideal de recuperación del imaginario colonial de la limpieza de sangre, se encasillara a los indígenas y afrodescendientes en razas premodernas que debían estar sujetas a cambio de naturaleza y reemplazo por razas superiores, siendo así el panorama de esas instituciones políticas nacientes interesadas en tomar las riendas del país, coincidían en que las razas tildadas de inferiores como estas afectaban el avance y progreso del país. Siendo así, ya para el año 2018 y según el DANE, esas políticas obsoletas y efímeras del mantenimiento y fortalecimiento que tanto se predicaba de estas comunidades llevaron a que al día de hoy estadísticamente se hable de reconocimiento únicamente de 115 pueblos indígenas conformados por cerca de 2 millones de nativos, cuando en años anteriores era predominante esta raza en América. Y siendo así, como yo lo llamo en este caso, el contexto jurídico proteccionista internacional, digamos, en cuanto a esas normas de derechos humanos que a las comunidades afrocolombianas e indígenas le asisten, se han desarrollado derechos tales como la distintividad, que es la diferencia cultural, pero que no
lleva esto a hablarse de desigualdad y el derecho, por ejemplo, a la igualdad en todo ámbito, el derecho a lo propio desde la perspectiva de la cultura y su identidad, y el derecho al mejoramiento económico y social, que acoge aspectos esenciales y fundamentales como la salud, el acceso a la educación, al trabajo y a una remuneración equitativa, que realmente no debería ser tratado como un derecho diferente, sino como igual a todos los pertenecientes en este país, así sea de la raza que sea. Siendo esto también importante, dentro de la legislación nacional, encontramos que la Constitución Política en su artículo séptimo reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, que lo que permite pues la interpretación de que se debe respetar internamente lo que consigo traiga la culturalidad y diversidad de cada etnia, y que también el artículo 68 en su inciso 5 expone que la pertenencia a un grupo étnico tendrá también derecho a una formación que respete y desarrolle esa identidad cultural que los caracteriza, y que el artículo 70 del mismo libro, en su inciso segundo, dispone que todos los tipos de cultura y manifestaciones son propias de la nacionalidad y que por tal motivo se debe promover el desarrollo, la investigación y difusión de los valores de las mismas. Sin embargo, y ya para resolver, digamos, o hacer acotación a lo que el título del proyecto menciona, dentro de Colombia el racismo es algo institucionalizado y no alejado, que no permite ese crecimiento de las razas como lo predica la Constitución, y esto hace que, pese a que no hay esa legislación de Colombia para afuera, los dirigentes tomen partido y hablen de orgullo de estas razas cuando poco hacen ellos por ayudarlas a crecer, por no permitir su extinción y por al mismo tiempo ser parte de la discriminación que sufren. En conclusión, el racismo en Colombia no es algo alejado ni ausente, y hay aún personas que consideran que por tener un color de piel distinta a la negra, o que según ellos en ningún momento han ostentado descendencia indígena, son más que estas comunidades y que por ende tienen superioridad sobre las mismas. Y estas conclusiones son basadas netamente en superficialidades, porque nosotros a ciencia cierta no sabemos si parte de nosotros realmente provenga de una casta indígena o hayamos tenido otro tipo de descendientes de perteneciente a una de estas razas. De igual manera, en cuanto a lo puramente normativo, hablamos de que si bien hay normativa en la legislación colombiana e internacional ratificada por Colombia, disposiciones proteccionistas de derechos humanos, estas comunidades no siempre son respetadas ni por los connacionales ni por los dirigentes, pero que, como ya mencioné, cuando se trata de orgullo patrio, eh, por logros de hazañas que tienen relación a su cultura, o cuando los mismos ya tienen un reconocimiento debido a su condición distintiva, que como ya mencioné, no diferencial, eh, que se tergiversa a modo de desigualdad e inequidad, coloquialmente hablando, sacan pecho y aprovechan para incluso mencionar apoyos que nunca dieron o que suficientes no fueron. Es entonces cuando yo creo que el fortalecimiento de estas comunidades va a permitir que más personas se encuentren interesadas en la diversidad de Colombia y se abran nuevos espacios para la inclusión del país en distintos escenarios internacionales, e incluso es necesario y es menester que en Colombia hayan más
lugares de participación para que las personas que estén interesadas ayuden a fortalecer desde lo interno a sus comunidades y las ayuden a crecer y ser aún más reconocidas. Gracias.